en carreras. En la carrera, sí. En carreras. Esa generación es para estudiarla, que fueron los primeros del iPad. Es un acelerador para que el claustro se ponga las pilas. Lo que pasa es que los guantazos que te llevas en el camino son gordos y la gente crea malestar. Estratégicamente, consúltale a tu profesorado si está dispuesto, porque si no va a ser el primer escollo que tienes que dar. No vuelve a ser tan importante como lo que hay detrás, quiero decir. Es que tiene un teclado, digo, y nosotros decíamos, pero es que nosotros lo que buscamos en el iPad no es que escriban, claro, he elegido iPad, pero realmente elegimos iPad como dispositivo, pero como suite elegimos Google. De hecho, hemos tenido que hacer marcha atrás muchas veces, porque de hecho tú y yo utilizábamos i12 y 5 euros al mes representan algo que decir, es que nos lo gastamos en cualquier cosa. O sea, sí. Y en este Lo caso podemos decir que aquí no había configuración masiva de iPad. Tuvimos que ir generando Apple ID por Apple ID, más de 60 Apple IDs, que además te lo restringían. porque no tienen esa dependencia tecnológica, usen o no el dispositivo en las aulas. Quiero decir, no va asociado a más. Hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast, del podcast de Escuela de Maestros, Educación sin filtros, ¿la verdad? Total. No me equivoco. Vamos a abordar un tema que ha ido surgiendo, ¿no? De forma recurrente durante muchos capítulos, porque al final es algo transversal que impregna pues, nuestro día a día y que pensamos que realmente puede servir de ayuda y que ojalá hubiese tenido un podcast donde en su día donde alguien me hubiese explicado cuál era la forma adecuada de hacer un proceso de implantación de tecnología dentro del aula, ¿no? Lo que no entiendo por qué preguntas eso si la tecnología no tiene que estar en el aula, ¿no? En la tuya, si quieres, no. Eso es lo que parece, ¿no? Por lo que estamos escuchando actualmente, en la actualidad, la mayoría de contextos en los que nos movemos, siempre hay una sensación, o por lo menos un grupo que hace ruido, que es lo que suele pasar, ¿no? Que va en contra de que la tecnología esté dentro del aula, ¿no? Nosotros aquí podemos hablar largo y tendido y sobre todo tenemos, creo, la suficiente autoridad para hacerlo porque lo hemos vivido y porque hemos visto, podemos decirlo claro, el éxito de una implantación tecnológica en las aulas, porque, ya lo apuntamos, desde el principio siempre ha estado al servicio de la parte pedagógica, ¿no? Sí, al final, esto siempre se ha dicho, ¿no? Al final, bueno, luego hablaremos de qué tipos de dispositivos y como tal, pero al final no es el fin sino el medio, ¿de acuerdo? Al final, siempre lo hemos dicho, la tecnología tiene que estar al servicio de la pedagogía y es verdad que en muchos centros, en muchas instituciones hemos visto una implantación tecnológica por el simple hecho de estar a la moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O de contentar a las familias, que esto es algo que a mí me llama la atención también. Cuando en un centro está implantado hay muchas quejas y cuando no lo está también las hay, ¿no? Porque el centro de al lado sí que lo tiene y el mío no y bueno, al final hay que lidiar con todas estas batallas. Pero bueno, vamos a intentar abordar una serie de puntos, ¿no?, que pensamos que son básicos. Primero, ya lo hemos dicho, si no va acompañado de la metodología, ya no acompañado, si no va precedido de la metodología, no abogamos por su inclusión, ni mucho menos, porque al final va a ser un nido de problemas, pero aparte de eso, pues tiene que haber una formación al profesorado, tiene que haber una infraestructura previa que esté preparada para soportar esa cantidad de dispositivos. Tienes que seleccionar bien cuál es el dispositivo que mejor se adapta a las necesidades de tu profesorado y de tu centro. Tiene que haber un acompañamiento a las familias, tiene que haber una serie de requisitos o de puntos que sí o sí se tienen que ir abordando. Y la intención de este podcast es esto, ir abordándolas poco a poco. Genial. Además lo vamos a hacer desde una perspectiva que es lo que hemos vivido. Y teniendo en cuenta un punto que creo que también hay que dejarlo claro desde el principio, y es que la tecnología no va asociada a los coles ricos, ¿no? No hace falta que el cole sea rico para que tenga una buena implantación de un dispositivo tecnológico al servicio de la metodología, como decías. Por lo tanto, ahí podremos ejemplificar también cómo lo hemos hecho nosotros y cómo hemos suplido esa parte económica o cómo hemos ayudado a que se implante correctamente. Sí, porque al final aquí hay un montón de vertientes que se pueden ir saliendo y seguramente saldrán muchas dudas y me parece muy acertado lo que has dicho, que no lo hemos hablado, pero bueno, interpretábamos que era así, ¿no? Hablar de estos puntos que acabo de decir y ejemplificándolo en cómo lo hicimos nosotros, incluso
podemos hablar de cuáles fueron nuestras decisiones en ese momento, etcétera, etcétera. Algún fallo por el camino que seguramente facilitará la vida a quien lo quiera implantar a partir de, y bueno, vamos a ello si quieres. Sí, fallos han habido muchos y lo bueno es eso, ¿no? Poder contarlos para que los eviten. En tus decisiones más que... Sí, bueno, podemos empezar diciendo que nosotros cuando en el cole, yo me acuerdo que llegué... ¿Tú estabas, desde cuándo estás tú en el cole? ¿2009? ¿Antes que yo? Correcto. Lo que no sabéis es que me quitó el sitio de trabajo este chaval. Eso sería otro podcast. Pero no, bueno, no, vamos a abordar, vamos a abordarlo ahora. Interpreto que a la gente no le va a parecer nada extraño, entonces dirán, pues lo normal. ¿Esto lo podemos contar ya o no? Es que cuando tú quieras. Que entraste porque... Porque no entraste tú. Exacto. Entré porque no entraste tú. No, bueno, por aclarar este tema. En realidad, pues mira, algo que podría parecer que dices, ostras, este me ha quitado el sitio y tal, al final, mira, el padrino de mi hijo. Pero así fue. Sí, pero me lo quitó. No. Bueno, en 2009, como dices, yo ese mismo curso, Juanjo, nuestro compañero del cole de educación física, obtuvo una plaza en su ciudad y se abrió la posibilidad de entrar. Ya se ha saltado la mitad de la historia. Sí, y saltó la posibilidad de que tenía que haber alguien para sustituirlo y pues dentro de un procedimiento, pues por lo que sea, se decidió que era yo y no tú. ¿Porque tenías más bíceps? No creo. De hecho, seguramente no sería ni la primera opción, pero al final pues saldría. No, pero bueno, yo estuve el año anterior, porque yo acabé las prácticas y justo me llamaron para la sustitución de paternidad de Juanjo y estuve, la verdad es que súper a gusto y bueno, me transmitían que también lo estaban conmigo, pero luego no me llamaron. No, pero ese mismo verano, cuando acabé, se quedó vacante y ya está. Yo me hice la idea y digo, esta plaza es mía. Pero no, llegó David y me la... Había hecho las prácticas los 3 últimos años allí. Era también un exalumno, conocía muy bien la casa, las hijas de la caridad, bueno, sí. Eso también es... o sea, el haber vivido dentro de esa familia y saber lo que significa... Que eso, el otro día hubo un debate también interesante, si queréis abordarlo, es el tema de... Es que en los colegios concertados ahí es todo enchufismo, ¿no? Porque aquí ahora puede parecer así incluso. Yo le decía a la persona que lo decía... Él es profe también y le dije, imagínate que sea una vacante con tus características para tu puesto de trabajo, de tu especialidad. Y resulta que estás tú, que eres de la casa, que te conocen, que saben de qué pie coges y de cuál no, y está otra persona, con un mismo currículum, ¿no? Es decir, con la misma preparación. Creo que es más fácil, ¿no? Y obvio. Sí, al final es un valor seguro, pero de todo hay, es como todo, ¿no? Así que es verdad que han habido malas praxis en ese sentido. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, nosotros cuando hemos estado en el equipo directivo, pues al final has recurrido a la gente que sabes que es muy potente y ya está. Y tienes la suerte de poder elegir al que tú crees que es la persona adecuada para ese perfil y tal, y haces el proceso de selección y, bueno, ya te digo que a nosotros no nos pueden pintar la cara en ese aspecto. Pero bueno, al final... Entró David y yo me fui a Barcelona a trabajar un par de años, a tocar... Para que aprendieras un poquito más. 100 colegios. Eso fue una suerte en realidad, ¿eh? Vivir tantas realidades. Yo había veces que entraba en un cole y estaba 2 días. Pero bueno, eso te dio la posibilidad de ver mil no, pero alrededor de 50 realidades distintas a lo largo de 2 años. No, 50 igual no tantas, pero 20, 30 que te hacen, pues bueno, tener una perspectiva amplia. Pero bueno, en 2011 la cuestión es que Rafa, nuestro director, me volvió a llamar, se quedaba una vacante allí y coincidí con David y ellos ya estaban embarcados. Yo pasé a ser tutor con él, correcto, paralelo con Rafa, que Rafa realmente es el artífice de todo en general, no de lo de iPad ni de nada, de todo en general, de lo que hoy somos, gran parte es gracias a él. Y nos pusimos de tutores desde el 2011 y la verdad sea dicha que yo creo que, y eso no te lo he dicho nunca pero lo voy a decir aquí, creo que se equivocaron cogiéndome a mí porque tú le diste un toque aún más potente al colegio cuando llegaste y creo que se unió con la visión que tenía Rafa, lo que tú aportaste y lo que yo estaba por ahí también haciendo, con todo el grupo de profes que consiguieron seguir el modelo de diseño de situaciones de aprendizaje actuales o UDIs en su momento, que posibilitaron que en 2014, 13, 14
se pudieran implantar la tecnología, ¿no? En eso te lo agradezco, pero seguramente no es verdad, porque al final si yo llego en ese momento es porque tocaba en ese momento y quizás si hubiese entrado yo y no hubieses estado tú haciendo ese trabajo previo, o vosotros en este caso, pues no hubiese tenido la base a la cual atenerme. La cuestión es que yo llego ahí en 2011 y ellos ya están En cuarto de primaria, inmersos en el proceso de transformación. Ya se metieron en el itinerario de competencias básicas en aquel momento que estaba un poco respaldado por el Ministerio. El proyecto Combas de Atlántida también, donde bueno, pues al final es todo lo que hemos aprendido, que es el modelo actual de situaciones de aprendizaje. Y yo llego allí, Rafa me empieza a explicar que si tareas, que si actividades, que si tal, yo me motivo, hago unas cuantas UDIs, tal, así rápido y mal. Ahora, evidentemente, viéndolo con perspectiva decías, menuda castaña, pero bueno, ahí nos tiramos a la piscina. Y es verdad que cuando llevaba medio año y veía lo que estaban haciendo David y Rafa, sobre todo, y más compañeros, dije, ostras, estos tíos se están desmontando el libro porque el libro lo tenían ahí como un recurso más y esto siempre se dice mucho, pero en esta ocasión es verdad, porque ellos tenían su estructura montada y para los ejercicios iban al libro y decían, vale, pues de la página 136, yo digo, ¿cómo puede ser que estemos en la primera semana de curso y estos vayan por la página 136? Eso yo no lo entiendo. Y cuando empecé a entender todo lo que estaba montado y vi en su día que ya grababais la UDI de los chefs del futuro, que bajabais a la cocina y lo grababais con una cámara de VHS, era, ¿no? No, con el móvil primero, con el móvil más básico que teníamos de nuestro móvil. Sí, con cámara no, creo que haya sido nunca, el 2011, sí. Bueno, tenemos por ahí que el hijo de Chimo sale en esos vídeos, Y Julia, la prima de Laura. Que están ahora en carreras. En la carrera, sí. En carreras. Esa generación es para estudiarla, que fueron los primeros del iPad. Para que luego digan, ¿qué habilidades tal? Pues bueno, podríamos traerlos un día y además es un grupo buenísimo. Wow, sí. Han triunfado muy bien. Bueno, la cuestión es que cuando empecé a ver todo eso, yo, por suerte, mi cuñado es médico y, pues bueno, esto que las farmacéuticas tal, y cayó en mis manos, bueno, le regalaron un iPad 2 en aquel momento y cayó en mis manos porque él no sabía utilizarlo y empecé a ver que habían un montón de aplicaciones, tío, que le podía sacar un partido increíble en clase. Y empezamos a atar y decir, pero si están haciendo esto y estos libros se pueden hacer de esta manera y tal, digo, tío, y me acuerdo que nos sentamos los tres y digo, oye, Rafa, ¿por qué no metemos iPads, tío, en tal? En aquel momento a lo mejor habrían yo que conociera yo en 2013, habría muy pocos centros San Roque, en España. ¿no? San Roque. San Roque, de Benicalab, que estaba ahí en un proyecto súper potente y poco más. Quiero decir, en Valencia habrían 2 o 3 centros más. La cuestión es que Rafa, que es un tío visionario que deja hacer, que es un líder natural bueno, es que lo que digamos es poco. Y Sor Julia, en ese momento, que es otra líder ahí en la sombra, que deja hacer, que nos va guiando, que tal, dijo, bueno, pues tal. Y en ese momento dije, pues vámonos, hacían unas cosas que se llaman Lighthouse, que es que vas a un cole y te enseñan un poco el proyecto, y fuimos a San Roque. Con Chimo también, que gracias a Chimo puede pasar esto. Sí, porque al final... Ahora hablaremos de esa parte. Pero como no haya una serie de perfiles en el centro que puedan sustentar esto para mucho, antes has dicho, no es cuestión de dinero. Bueno, no es cuestión de dinero, o sí, depende de la gente que tengas dentro del colegio. Porque si tienes perfiles que pueden apoyar esto y tirarlo hacia adelante está perfecto, y si no te lo tienes que gastar en dinero, y el dinero sabemos que en muchos centros, en nuestro caso por ejemplo, era bastante limitado. Bueno, la cuestión es que fuimos allí y poco a poco, no se sabe muy bien cómo, empezamos a contactar con una empresa, que ahora hablaremos de qué empresas hay que te pueden ayudar con esto. Y empezamos a pedir presupuesto y empezamos a ver modelos y todo el rollo, y en 2013, después de trabajarlo bien trabajado, conseguimos implantarlo, y desde este momento hasta ahora han pasado más de 10 años. Yo juraría 14, pero bueno, tú siempre dices 13, yo siempre digo 14. ¿Era el curso 13-14? No lo sé. Yo es que me acuerdo que tengo las propuestas de todos los años. Y la primera empezó en 2013, que igual sí que era el curso 14. Para 14-15, sí. Pero bueno, son 10 años y bueno, por acabar un poco este storytelling, el tema es, primera base, primera clave, la metodología. Tú dices, llego allí y veo una metodología que tiene cabida ser reforzada o ser mejorada o ser ayudada y respaldada con la tecnología, primera clave. Segunda, perfiles de las personas que tengo en el claustro.
Has hablado de Rafa como ese líder, Sor Julia como esa líder que te permiten hacer, luego parte del claustro donde podía incluirme yo con muchos más profes intentando implementar la parte metodológica, luego llega el perfil de Chimo como esa persona que tiene que hacer toda la gestión. Sí, lo vamos desglosando todo poco a Pero poco, digo, al final... dos claves es Sí. la metodología primero y segundo los perfiles que tengo en el claustro. Hay claustros que se han empeñado en implementarlo sin tener los perfiles adecuados y eso ha hecho boom. Sí, al final, bueno, ahora contamos un poco el proceso. Como dices, primero diagnóstico inicial, ¿no? Yo estoy, o sea, quiero decir, estoy para tener este proyecto. Tengo a las personas adecuadas, tengo el dispositivo adecuado, tengo la infraestructura adecuada, tengo... Entonces, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? En nuestro caso, bueno, primero, pensamos, o sea, una vez, vale, tenemos salvada la metodología, es decir, tenemos un poco, de hecho, Hattie, sabéis lo del informe Hattie y tal, pues bueno, él tiene diversos estudios que respaldan que si esa tecnología no va respaldada de aprendizaje, o sea, de metodologías activas y tal, el impacto en el aprendizaje es nulo, ¿de acuerdo? Porque ese modelo de sustitución, al final, de hecho hay un modelo que es de Pontedura, que es el modelo SAMR, que es el de sustitución, mejora, tal y transformación. Aumento, mejora. O algo así era. Redefinición. Sí. Sustitución, aumento, mejora y redefinición. Correcto. Que es, pues bueno, los pasos que naturalmente se pueden seguir, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, primero nos lo saltamos ya, no es sustitución. Tú no puedes llegar a un centro y decir, bueno, quito el libro en esto y pongo el PDF. Sí que puedes, ¿ha pasado? O sea, de hecho pasa y yo digo, eso se puede hacer. Nosotros no somos partidarios, pero es verdad que es un acelerador. Sí. Es un acelerador para que el claustro se ponga las pilas. Lo que pasa es que los guantazos que te llevas en el camino son gordos y crea malestar, ¿vale? Porque lo primero es que lo primero es consultar al claustro. Es decir, ¿el claustro está alineado con esto? Porque si el claustro no está alineado con esto, no tiene ningún sentido. Porque al final lo que vas a encontrar son reticencias, vas a tener gente que arrastre, o sea, que tire para que no se suba al carro, que va a tirar hacia el sentido contrario. Nosotros en este caso lo primero que hicimos fue eso, sentarnos sobre todo el segundo ciclo y los jefes de estudio de secundaria y decir, oye, tenemos esta posibilidad, ¿lo veis viable? ¿Creéis que sí? Vamos a votarlo todos juntos y vamos a pensar si queremos distinguirnos por esta integración, porque luego hablaremos de las mejoras que puede tener esto. Hicimos un claustro y el profesorado dijo que sí, estaba dispuesto a pringar, porque al final pringas, para hacerte tus propios materiales, porque de hecho ya lo estaban haciendo, y a ponerse las pilas y formarse en el uso del iPad, bueno, en este caso del iPad, que fue el dispositivo que elegimos nosotros y que luego hablaremos si es adecuado, si no es adecuado. Y bueno, pues ese fue el primer paso que teníamos que salvar. Y ese primer paso va acompañado de que la implantación es progresiva, porque en ese sentido el nivel tecnológico de las personas es individual y cada uno tiene su particularidad. Entonces, nosotros apostamos por empezar en cuarto de primaria porque en ese momento estábamos situados allí. Claro. Porque era una buena edad, lo primero, y porque estábamos allí. Íbamos a ser el primer curso que lo implementaran, no porque éramos mejores que nadie, sino por ser punta de lanza y encontrarnos con esas dificultades y dejarle tiempo al resto de profes a ir adquiriendo esas competencias más digitales para que cuando se incorporara en su aula no fuera una mera sustitución. Ni fuera una sustitución ni fuera un agente estresor. Correcto. Que se dice, ¿no? Que sea un estrés para ellos y para ellas. Recuerdo en aquel momento pues, que quinto estaba Amparo, sí, estaba Amparo Eva. y Eva, que han sido parte fundamental de esa implantación porque era el curso siguiente y ellas con muchísimas dudas de poder estar a la altura, y no es que han estado a la altura, es que la han sobrepasado. Quiero decir, los libros que hacen ahora en quinto de primaria es alucinante. Y desde aquí también el reconocimiento a ellos. Pero eso era, si el primer momento decimos quinto es donde se está poniendo en todos los sitios, vamos a ponerlo en quinto, a ella las hubiéramos matado, la verdad. Entonces, supimos ver ahí la posibilidad de empezar en cuarto. Y sobre todo la parte que decimos siempre, que cuando tú como equipo directivo, que en ese momento no éramos todavía No, ahí está, no.
o como promotor de todo esto, te pones el primero, al final dices, Claro. es que es muy bonito decir, no, vamos a implantarlo, pero lo implantas tú. Claro. Claro, es que al final todo eso crea malestar también. Eso siempre lo hemos dicho, al final hablamos de lo que hemos hecho o de lo que hacemos y eso digo aquí también, para no nos sentamos cátedra nunca, sino que contamos esto, ¿no? Y eso el claustro lo tiene que percibir. Si nosotros apostamos los primeros que sí, que la tecnología sí, pero hacedlo vosotros en quinto y yo me mantengo al margen y os reviso, no, nosotros a pringar y a hacer libros como podíamos y como los hacíamos, ¿no? Pero que el proceso era ese, ¿no? Empezar por ahí. Entonces, lo llevas a la COCOPE, lo llevas a la comisión, a la Junta, todavía no, pero lo tienes que llevar. Y cuando ves que está todo alineado y dices, bueno, pues parece que desde el centro se toma una decisión, que es consultar a las familias. Para eso, previamente, nosotros hemos tenido que hacer una serie de pasos que ahora veremos, que es buscar proveedor, qué dispositivo, qué infraestructura, qué presupuesto, tal, ahora lo hablaremos, pero el siguiente paso es consultar a las familias. Había dos opciones. La decisión está tomada desde el centro. Estamos preparados para esto. ¿Nos acompañáis? Pero la opción era o imponer o consultar. Correcto. Nosotros decidimos consultar. También de forma estratégica. Muy estratégica. Sabíamos qué grupo venía. La decisión estaba tomada, se puede decir. La decisión estaba tomada porque sabía ese grupo que venía, sabía las familias que acompañaban a ese grupo, que eran familias que estaban muy involucradas en el claustro y que sabías que si le contabas el porqué, lo iban a comprender y lo iban a Sí. En ese momento la decisión fue súper estratégica porque estábamos en cuarto nosotros, porque dentro de los grupos de cuarto, nosotros somos 2 líneas, habían hasta 3 o 4 hijos de profes que estaban muy alineados con esto. Estaba Xavi, estaba Susana, Víctor. estaba Víctor. No, Xavi y Víctor, que es el hijo de Xavi, Susana, Víctor y ya está. y Jordi también. 3. Y gente que eran el núcleo fuerte del AMPA también estaba en esa clase, que estaba en ese momento Juanma, que estaba en ese momento Cerveró también. Y el siguiente paso fue, bueno, ahora, vamos a dejar aquí un gap, que es la búsqueda de proveedores, presupuestos y tal, lo dejamos para después, pero en este caso fue reunirnos con el AMPA, contarles el proyecto. Esa reunión me acuerdo yo que duró 2 horas. Porque tenías que contarle todos los beneficios, tenías que contarle cómo lo íbamos a hacer, tenías que contar el presupuesto, tenías que contar qué dejaban de gastarse en libros para gastarse en el dispositivo y sobre todo la cantidad de beneficios que tenían. Y focalizar muchísimo la conversación o la decisión sobre lo pedagógico y lo que le puede aportar más que sobre lo económico. Pero para eso te has tenido que buscar la vida previamente en lo económico, ¿de acuerdo? Entonces ahora hablaremos en todo eso y realmente si tú haces esa consulta y le dices que el profesorado está dispuesto a pringar muchísimas más horas, a elaborar muchísimos más materiales para que estén más alineados con el currículum. Porque claro, cuando te sientas con las familias y empiezas a explicarle todo esto, al final hay que pensar que ellos no tienen ciertas bases que tienes que explicarles también, que si el currículum, que si tal, es muy difícil que te digan que no. Claro, entonces, desde el punto de vista del ya empiezas diciendo que hay una competencia que tiene que ver con esto, con todo el tema digital y demás, ya empiezas contándole que tus proyectos actuales son los Chefs del Futuro, todos los que estamos haciendo, que estos cómo se podían enriquecer gracias al tal y qué habilidades iban a adquirir, además de que no ibas a dejar de trabajar todo lo que tenía que ver con el contenido, sino que esto estaba al servicio de las actividades, de las tareas, pues cualquier familia que oiga esto confía, ¿no? Y ahí volvemos al principio. Es que hay muchos padres que se están quejando que en el cole no quieren el dispositivo, ya, pero ¿cómo se está usando en el cole? Es que a lo mejor si se usa como se está usando yo tampoco lo querría, claro. Porque al final ¿para qué? ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Entonces ahí era obvio que había que decir que sí, aunque pudiera tener dudas la gente, pero ¿cuántas quejas hemos tenido acerca de...? Siempre hay padres preocupados. Nunca quejas como quiero quitar esto, quiero quitarlo, tal, no, sino sí, quejas... pasan horas mirando la pantalla o la vista o no hay estudios. O estaban navegando y se han encontrado con una imagen que no, o han hablado de más, o se han amenazado, o se han hablado mal por el tema de mensajerías, tal, que todo esto lo hablaremos. Al final, y lo adelantamos ya, tienes que educarles en el uso de esto. De ese sentido sí, pero ¿cuántas quejas no creo en el proyecto?
no creo en el proyecto que hay detrás, no. Al revés, sí, ¿eh? Gente que, bueno, han venido y han mostrado inquietudes, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro, no sé, tal. Pero al verlo... Y han acabado volviendo a los años y diciendo, tío, claro. qué razón teníais, ¿eh? Al principio sí, normal. Por no perder el hilo un poco, el AMPA nos apoya, ¿vale? Sí. Y entonces hacemos una reunión con las familias implicadas. Una reunión que yo no recuerdo reunión con más gente allí metida. Otras 2 horas y pico de reunión explicando todo el proceso tal y focalizando sobre todo en que si alguien tiene alguna duda fuera de lo económico que lo planteara y tal, y si me acuerdo que se votó y si habían 60 o 70 personas allí porque vinieron padres y madres, hubo una abstención y todo positivo. Al final una de las... cuando había gente evidentemente que expresaba su inquietud y tal y tú decías, mira, nosotros acabamos, yo me acuerdo que aquella reunión terminó con la frase de nosotros, el profesorado, estamos preparados para esto y estamos dispuestos a invertir muchísimas horas de trabajo de más en esto y si no sois vosotros, el año que viene lo volveremos a proponer a las familias que vienen. Y esto fue lo que yo creo que detonó que dijeron, no, yo esto lo quiero para mis hijos. Sí, pero si no se lo perdían seguramente, ¿no? Porque si era cuarto, a lo mejor ya nos llegaba cuando se implementaba, porque después fue cuarto, después fue quinto, no, pero es que el año y llegamos en secundaria y primero de la ESO. Entonces estos hubiesen cogido en primero de la ESO. No, en sexto hubiese sido ya, lo hubiesen cogido en sexto. Bueno, la cuestión es que evidentemente contábamos con su apoyo y aquí una anécdota, bueno, voy a contar una, pero tengo varias de este tipo, ¿eh? Porque al final también cuando empiezas en este mundillo y te empiezas a posicionar como un colegio que lo ha introducido con éxito y todo el rollo, las llamadas de otros coles para preguntar cómo tal, pues se suceden, ¿no? Y yo recuerdo una llamada, estando en el patio haciendo educación física, de una directora de un cole que me decía, es que vamos a implantarlo el año que viene y quiero ver vosotros cómo lo habéis hecho, tal, claro, yo le decía, pues mira, lo primero, estratégicamente, consúltale a tu profesorado si está dispuesto, porque si no va a ser el primer escollo que tienes que tal. Luego tienes que consultarlo con las familias. Dice, sí, pero tengo la reunión con las familias esta tarde. Yeah. Y yo, ostras, digo, ¿tienes la reunión con las familias esta tarde para qué? Dice, no, para decirles que el año que viene van a tener que comprarse el iPad. Y yo en ese momento no me salió más que decirle que suerte, ¿sabes? Digo, mira, pues chica, suerte. Digo, yo pienso que deberías haberlo consultado previamente, que esto ese mismo año salieron en las noticias. De hecho, salieron en las noticias, también tenían 2 líneas. Una línea tuvo iPad como tal, que además tuvieron que costear ellos. Y otra línea no lo tuvo, tío. En un mismo centro, 2 diferentes. Que hubiese sido una magnífica ocasión de hacer un estudio. No, pero al final no lo te creo. queda un malestar que te caga. Y no lo creo que sea buena opción del estudio porque interpreto que si pueden hacer lo mismo con y sin iPad, pues... Ya, o cómo lo haces, porque como poder podrías, pero este modelo más tradicional y este modelo más tal. Claro, no tiene sentido. Pero bueno, la cuestión es que o esos pasos previos están bien marcados estratégicamente o la verdad es que puede generar mucho malestar. Entonces, vale, teníamos alineado el claustro, teníamos alineadas a las familias, el alumnado, por supuesto, que estaba entusiasmadísimo porque el año que viene con el iPad tal, pero volvemos atrás. Claro, salimos de allí, decimos que queremos hacerlo, pero hay que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y aquí ahora hay muchísima más información, pero hace 10 años, bueno, yo me acuerdo que nos sentamos con un proveedor de dispositivos, en aquel momento era Catwin, que es son unas tiendas de distribuidores de Apple. Un reseller, ¿no? Apple. Dentro de, claro, nosotros... ¿Por qué vamos directamente a Catwin que distribuye Apple? Porque, como he dicho antes, al final mi experiencia previa en este caso había tenido un dispositivo Apple, veía todas las posibilidades que tenía, veía la seguridad, o sea, en cuanto a seguridad, en cuanto a privacidad, en cuanto a estabilidad, batería, todo, o sea, versatilidad en cuanto a que tiene cámara, que tiene millones de aplicaciones educativas, tal. Entonces, pues bueno, un poco con ese sesgo lo primero que fuimos a buscar es eso. Es verdad que luego al año siguiente o a los 2 años empezaron a salir los Chromebook, que también tenían muchas posibilidades, aunque a lo mejor eran menos versátiles, pero también estaban muy bien, porque en cuanto a facilidad de uso y a economía eran bastante mejor. Pero en ese momento, pues bueno, nos dirigimos a eso.
¿Por qué hay? Porque en ese momento había dos distribuidores. Porque Apple tiene distribuidor, ellos le llaman assets educativos. Es decir, son empresas que tienen que pasar un filtro bastante potente en cuanto a calidad, a lo que ofrecen, etcétera, para distribuir dispositivos y acompañamiento para la implantación en los coles, ¿vale? En ese momento estaban Roselle Mac y Catwin, ¿vale? Entonces nosotros fuimos a hablar con uno de ellos y vimos qué posibilidades había. Perdón, que ahí entonces el dispositivo otra vez no vuelve a ser tan importante como lo que hay detrás. Quiero decir, nosotros elegimos el iPad, sí, por la versatilidad, por la cámara, por las aplicaciones, por tal. ¿Por qué? Porque lo que íbamos a hacer con ello era susceptible de hacerlo con un dispositivo como este. Si lo hubiésemos implementado de otro modo, con un poquito menos de redefinición de lo que se hace en el aula, menos transformación y más sustitución o más solo a aumentar un poquito lo de la búsqueda en internet, tener más mejor el teclado para poder hacer documentos, tal, quizá no hubiese sido esa la elección. Entonces, aquí otra vez una vez más está al servicio esa decisión de lo que tú vas a proponer en el aula. Hay muchas comparativas sobre dispositivos y cuál es mejor y cuál es peor. En este caso, por ejemplo, decían, es que tiene un teclado, y nosotros decíamos, pero es que nosotros lo que buscamos en el iPad no es que escriban con el iPad. Claro. ¿De acuerdo? Pero me planteaba yo que si tú estás en bachiller, por ejemplo, y quieres que tus alumnos utilicen mucho el teclado, pues a lo mejor hay que comprar un ordenador. Claro. Me da igual la marca, o ya veremos. En este caso no, en este caso el iPad era el dispositivo ideal. Para nosotros sí, y sobre todo teniendo en cuenta pues lo que decíamos, los perfiles que teníamos dentro del aula. En ese caso, volviendo un poco, nos sentamos con ellos y decimos, vale, ¿cuál es la posibilidad? Pues bueno, de hecho, y perdón que has dicho una cosa, hemos elegido iPad, pero realmente elegimos iPad como dispositivo, pero como suite elegimos Google, porque utilizábamos Classroom, utilizábamos, los correos eran de Google y la suite era la de Sí. ¿Cómo se llama? La Google Suite. G Suite de Google. La G Suite, correcto. Bueno, al principio metimos iTunes U y tal. iTunes U y Carlos, Sisau, ¿te acuerdas? iTunes U y para no, la... Sisau no era. Sí, también, sí. Para lo que es el aula virtual, y luego estaba en secundaria, estaba Carlos Fuster, nuestro amigo y compañero, que lo hacía con Classroom y nosotros con iTunes U, y al final hemos ido a parar a lo de Classroom. Porque... al final pues son esos procesos que dices de aprendizaje y dices, no porque haya elegido esto, no. De hecho hemos tenido que hacer marcha atrás muchas veces, porque de hecho tú y yo utilizábamos i12 y lo teníamos todo, que un día si queréis hablamos de plataformas de evaluación, pero al final decidimos tirar todo lo que teníamos para ir a Ditio en este caso. Bueno, la cuestión es que nos plantamos allí y habían varias... Bueno, básicamente tenemos tres posibilidades cuando vamos a hacer una implantación de dispositivos. Hay una posibilidad que se llama BRIOD, que es Bring Your Own Device o algo así, que es como trae tu propio dispositivo, que es el dispositivo que tengas en casa, te lo traes y vamos a trabajar con él. Claro, nosotros esto lo descartamos completamente. Gestionar dispositivos de diferente marca, modelo, tal, es prácticamente imposible. Quiero decir, si quieres tener algo mínimamente controlado, porque al final algún mínimo control tienes que tener, con esta forma no lo veíamos. De hecho, no lo veíamos, pero cuando nosotros empezamos en cuarto y en sexto, que estaba Víctor y estaba Elena, y empezaron a ver las posibilidades que tenía todo esto y tal, y dijeron... Empezaron a pedirles, evidentemente con consentimiento, a los alumnos que trajeran sus móviles para poder hacer algunas, muy puntual, pero algunas cositas, ¿no? Pues esto sería. Que no hemos dicho antes, perdona, cuando dices lo del dispositivo y este modelo, tampoco tenía sentido para nosotros porque nosotros diseñábamos los libros digitales con eBooks Author, con la plataforma que antes se podía hacer, y estos libros iban a estar dentro de los iPads. Sí, y entonces, porque la plataforma de eBooks Author nos permitía unas cosas increíbles. En aquel momento no estaba Genially, no estaba Canva, no estaba, quiero decir, y los libros que hay, que de hecho eBooks Author lo retiraron, no se entiende muy, o sea, se entiende, o sea, querían sustituirlo por Pages, pero realmente no tiene nada. Lo que se podía hacer en eBooks Author no se puede hacer en Pages. Pero por ahí también la decisión de irnos hacia el dispositivo iPad. La segunda opción era la de los iPads los compra el colegio íntegramente y
y le pasas una mensualidad al alumnado, es decir, pues bueno, necesito 60 iPads, los compra el cole y a las familias les pasamos una mensualidad que incluye tanto el dispositivo como el MDM, que es ahora hablaremos, que es la plataforma de gestión y las aplicaciones que vayas a usar y todo el rollo. Ese modelo me decían el otro día que lo están implementando ya en algún cole privado, no voy a decir el nombre, desde primero de primaria. Bueno, de hecho era prácticamente la única forma. Cuando nosotros empezamos era la única forma. Pues lo hacen así y la cuota mensual, no me voy a atrever a decir el precio porque tendría que contrastarlo, pero era muy cara para las familias. Pero bueno, era la movida Al de final ese esto es como todo, ¿no? Sabemos que hay coles de todo tipo y hay centros privados que incluso pues, sacan rentabilidad de estas opciones. Quiero decir, esto es educación sin filtros, no se puede decir. Total, ¿no? Me cuesta, su empresa es, ¿no? Su empresa privada. Sí, al final es... y bueno, y esto, quiero decir, no lo esconden tampoco. Quiero decir, a mí me cuesta 30 euros al mes y yo te estoy cobrando 40 porque detrás tengo que financiar o tengo que subvencionar muchísimas cosas y es la decisión y yo llevo a mi hijo al cole que yo quiero. Realmente, si hubieran tenido que pagar las horas de creación de materiales que han hecho todos los profes en el cole, de la gestión de Chimo, no hay dinero para pagarlo. Entonces, eso es una decisión, ¿no? Pero que ese modelo está, porque lo puntualizo por el tema de, es que el iPad es para coles ricos, o es que los dispositivos, vale, ok, ahí se está haciendo, perfecto, con gente que paga más por la cuota y no es ni suyo el dispositivo, fenomenal, es un modelo de negocio. Pero nosotros en nuestro caso no lo hicimos así. Bueno, no lo hicimos, pero en realidad casi era la única forma de hacer. Si no querías hacer el BIOT, era la única forma de hacerlo. Y entonces nosotros, súper ilusionados, nos vamos a Juanma, en aquel momento, que era el administrador del centro, y decimos, Juanma, tío, tenemos esto, nos va a costar esto, tal, no sé qué. Y se queda así mirando y dice... A él le gusta mucho sacar la hoja y hacer ahí sus apuntes. Total. Saca la hoja, pone 4 números y dice... Nuestra cuota de impago es del 5%. El 5% trasladado a esto, en un año, que tengo que cerrar el colegio. Dice, así que olvidaros que esto no va a pasar. Claro, hay primer bajón, tal, entonces nos sentamos a hablar con la empresa, mira, nosotros no podemos hacer esto, tal, y nos dicen, pues mira, hay centros que estamos empezando a hacer un modelo, ¿qué tal? Dice, nosotros os vamos a pasar una oferta. Vosotros montáis una plataforma dentro de la página web del centro, ponéis una plataforma, pero que es una pasarela directamente a nosotros y os hacemos una oferta especial a vosotros y a vuestras familias para que nos compren el iPad a nosotros y nosotros os lo suministramos con las mismas condiciones que el otro, es decir, que lleguen todos al cole para poder implantarlo todo a la vez y configurarlos y todo. Y dijimos, bueno, pues puede valer, porque al final el colegio se sale de la ecuación, nosotros no cobramos nada absolutamente por el dispositivo y tal, y las condiciones son muy buenas, porque al final ellos te dan un porcentaje de descuento en el iPad que es difícil de encontrar en otros sitios, y unas condiciones como que la carcasa de alta protección, que al final es un requisito indispensable en un colegio, en vez de costarte 70 pavos o 80 euros que valía, te costaba 30, y te conseguían un seguro que estaba muy bien a todo riesgo y tal, y se lo financiaban a las familias y todo el rollo. Entonces dijimos, ostras, pues esta puede valer. Entonces, con toda esa información, pues ya fuimos a las familias y les dijimos, esto es lo que tenemos, y esto es lo que os va a costar, y esto es lo que vais a dejar de pagar en libros, y esto es lo que vais a pagar en iPad, porque los libros los vamos a hacer nosotros. Que esa es una clave, o sea, no era esto más las licencias. Claro. Porque eso, ahí es donde no hubiésemos podido hacer frente, porque si estamos hablando de un nivel económico medio habituado a pagar X por los libros, no puede pagar X más Y por libros y dispositivo, ¿no? Entonces el compromiso fue ese. Tú compras el iPad, que te va a durar mínimo 3 años, mentira. Nosotros decíamos 3 porque era lo que desde Apple te aseguran, ¿no? Pero los alumnos que empezaban en cuarto de primaria han llegado hasta cuarto de eso. Algunos sí que se lo renovaron a mitad camino y tal, por decisión o porque a lo mejor estaba muy castigado o lo que sea, pero les ha durado muchos años el iPad. Sí. Entonces el compromiso era ese, ¿no? Y entonces viéndolo a 3 años ya era rentable porque no compraban los libros, y viéndolo a 6, pues ya imagínate. Ya ves. Te sale a pagar. Sí, no, al final ahorras. Claro. ¿Y qué haces con ese dinero? Gastártelo, siempre. Claro, ahora luego hablamos de las plataformas de gestión que hay y todo el rollo, pero entonces ya tenemos la propuesta, se la pasamos a las familias. Me acuerdo que aquel año estuvimos hasta mitad de agosto trabajando, porque al final había que pasar financiaciones, todo lo hacíamos nosotros, la verdad es que ahora lo haces con mucha ilusión, pero aquello fue un suplicio brutal, porque ahora a este le dan la financiación, a este... nos hemos dejado una cosa súper importante.
Nuestro cole, nivel socioeconómico medio, quiero decir, y tenemos familias de todo tipo. Entonces, ahí, y más un cole de las Hijas de la Caridad, surgió una duda y es, ¿qué pasa con las familias que no se pueden permitir gastarse 30 euros al mes en un iPad o en ese momento eran 500 euros? Lo que fuera. Y claro, uno de los requisitos que nos puso Rafa o Julia es, nadie se puede quedar fuera de esto. Quiero decir, claro. ni por dinero nadie se puede quedar. Empezamos a pensar y dijimos, bueno, vamos a ver, hablamos con la empresa, oye, mirad a ver si nos podéis becar algún iPad, tal, bueno, eso es difícil, lo podemos intentar, pero tal. Entonces nosotros lo que fuimos es a buscar una asociación muy afín al colegio, una fundación, perdón, una asociación, no, una fundación. ¿Qué se puede decir? Que es la Fundación Bou. Sí. Y les dijimos, mirad, tenemos este proyecto, que fue la tercera vez que tuvimos que explicar el proyecto, 2 horas de tal, están muy ilusionados, pensamos que esto para vuestros hijos, nietos, tal, puede ser súper beneficioso, tal, y necesitamos una bolsa de dinero para poder becar. Y pusimos unos requisitos y dijimos, mira, si cumplen estos requisitos, si le niegan la financiación, pasa esto, pues la fundación adelanta el dinero y adquieren un compromiso de pago de lo que se pueda. Oye, yo puedo pagar 10 euros al mes, o yo puedo pagar simplemente por el hecho de decir, me comprometo. Y con eso nos asegurábamos que nadie se quedaba fuera de todo esto, ¿no? Vale, entonces parecía que lo teníamos todo bien atado, ¿no? Entonces a partir de ahí ya nos presentamos, me acuerdo que recibimos los iPads, en aquel momento, ahora hablamos de eso, no había configuración masiva de iPads, tuvimos que ir generando Apple ID por Apple ID, más de 60 Apple IDs, que además te lo restringían porque eso fue un drama. Eso sin coste adicional, quiero decir, lo que estamos eso hablando. Coste personal nuestro. Coste personal, entonces por eso volvemos a lo de antes, si tienes personal que pueda dedicarse a hacer esto o va a dedicar sus horas libres a hacer esto, puede ser exitoso. Si esto lo tienes que cobrar o pedir hacer, es un dinero. Por eso se puede implantar sin dinero, sí, y con dinero también. Más fácil. Vale, entonces todo esto va acompañado formación al profesorado. Mientras estábamos haciendo toda esa configuración de tal, el profesorado estaba recibiendo formación sobre el dispositivo, de cómo va el dispositivo, porque nosotros la parte metodológica la teníamos salvada. Quiero decir, ya había un trabajo previo metodológico salvado. Hay centros que yo creo que genera mucho malestar en el profesorado porque no solo tengo que aprender cómo funciona un iPad o cómo funciona un Android, Chromebook. o sea, un Chromebook o tal, sino que además tengo que cambiar mi manera de dar las clases. Y se junta todo ahí en una batidora y es increíble. Pero bueno, en este caso la formación era prácticamente tecnológica. Era tecnológica, sí. Era tecnológica total. Y mientras, otro escollo con el cual muchos centros no contábamos en un principio, y es el tema de la infraestructura. Cuando empezamos a ver el tema de, bueno, pues es poner el iPad ahí a funcionar y tal, y entonces llegan los de Catwin en este caso y nos dijeron, dice, esto no funciona así. Tú necesitas una infraestructura que te soporte una conexión de 60 iPads con 60 hoy, que después eran 100 tal. Claro, es que eran 60, pero el año siguiente eran 120 más, y al año siguiente eran 120 más, y al final tienes 500 o 600 dispositivos conectados en una red de un colegio. Entonces, nuestro siguiente bajón fue ese, fue decir, madre mía, necesito una inversión de más de 10.000 euros, porque al final es mucho dinero, entre Switch, entre la banda ancha, que además no teníamos ni en el cole banda ancha, entre todas las antenas, que cada una de esas antenas que soportan conexiones de 60 dispositivos, en aquel momento a lo mejor las antenas valían 500 euros, más la pantalla con el Apple ID o con el Chromecast o con lo que quieras para poder proyectar las cosas que pasan en los iPads de los niños o en el iPad del profesor, más el programa del MDM, que ahora hablamos de él, que es un programa donde se enrolan todos los dispositivos y el profesorado tiene el control. ¿El control de qué? El control de poder poner perfiles restrictivos o poder poner perfiles horarios o poder instalar una aplicación. Quiero decir, esto está bien montado, esto es, bueno, yo compro una aplicación para todo el centro y yo con un botón se la instalo a todos, o le puedo cortar o puedo poner perfiles de decir, vale, pues por ejemplo nosotros de 9 a 5, de primaria, YouTube no existe para vosotros, el YouTube de mayores que llamamos nosotros. Si queréis ver vídeos a través de Spacer, por ejemplo.
o no quiero que tengáis redes sociales. De hecho, no tiene ni App Store. Cuando tú tienes un iPad, casi que hacemos otro podcast, ¿no? Más enfocado, si queréis, a la gestión de los iPads aula, en concreto. en el aula, sí, el iPad en el aula, yo creo, porque ahí hay muchos puntos que Sí, tratar. porque al final si no nos vamos a alargar mucho. Pero bueno, hay una serie de Sí, aquí aplicaciones que solo que quede claro que no es llegar el iPad y ahí lo tienes, sino que todo eso está gestionado también. Hay aplicaciones, incluso Aula. Claro, ¿por qué iPad? Pues tenías una aplicación que se llamaba Aula, donde yo veía en tiempo real lo que estaba pasando en los dispositivos y tal. Y para captar su atención podía apretar un botón y que se bloqueen todos a la vez. Y puedo instalar esa aplicación y puedo poner un perfil que a partir de las 5 no tengan ninguna aplicación, tal. Lo tienes todo súper controlado, ¿vale? Eso no quita que puedan encontrar un contenido en Internet que no sea apropiado, aunque nosotros desde nuestra firewall, de nuestra red, sí que tenemos, por ejemplo, capado el contenido sexual, ¿no? O el contenido explícito, Sí. tal. Pero si se van a casa, no, porque eso los padres no lo tienen. Y hay fallos todavía, ahora luego lo haremos, pero si tú, por ejemplo, le pones el filtro de contenido al alumno en el Safari o en el Chrome, la mitad de las páginas, como no están bien referenciadas, te las corta y a lo mejor buscaba rutinas de pensamiento y no le dejaba y tal. Entonces, al final ahí hay cosas que se tienen que ir todavía trabajando. Pero bueno, hemos dicho infraestructura. Sí, que ahí, pues lo mismo, contábamos con la suerte de tener a Chimo. Claro, si no hubieses tenido a Chimo, que es un fenómeno, que ha invertido miles de horas ahí, no hubiésemos estado tú y yo investigando cómo hacer el MDM, cómo hacer la cuenta de Google, cómo hacer todo, eso lo tienes que pagar. Total. Entonces, depende del perfil que tengas en el profesorado, pues en este caso nosotros éramos como muy pro Apple, ¿no? En el sentido de que, bueno, no ni pro ni contra, era lo que utilizábamos y de lo que sabíamos. Entonces, que no tanto Chimo en su momento, ¿te acuerdas? No, de hecho era anti. Sí, y vio las bondades que tenía el dispositivo y evidentemente cree totalmente en su implantación. Y luego ahí lo de Chimo destacar, decías miles de horas, es que es así, es que hemos pasado fines de semana y está bueno, en el nosotros cole. hemos pasado, pero el Chimo sigue pasándolo. Lo sigue pasando y está su moto ahí fuera del cole y a lo mejor está tratando algo de la red wifi y no está tratando nada de su asignatura, entonces es muy importante contar con ese tipo de perfiles. Claro, pero ¿y esto cómo se costea? Porque claro, esta es una parte que también hay que hablarla y es, vale, las familias... Sabéis que en concepto de material, por lo menos en los colegios concertados, se paga una cuota de material, en muchos públicos también, aunque no se debería, pero también se hace. Bueno, no se debería, no sabemos si se debería. En principio... No sé. Bueno, si lo hacen será porque se debería, no sé. Lo hacen, mi punto. En los colegios que ha estado mi mujer, por ejemplo, que estaban muy diversos, en algunos se pagan, en otros no se paga, tal, en unos lo gestiona el AMPA, en el otro lo gestiona el cole, en otros a la misma maestra. Bueno, aquí hay un popurrí de cosas que seguramente en muchos casos no estén del todo correctas, pero bueno, seguro que es por bien, así que... Seguro, eso seguro. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es meter en la cuota del material, incrementarla para poder costear todo eso, ¿vale? Entonces sí que es verdad que es el iPad y es ese sobrecoste del material que dices, vale, pues tengo la mejor red wifi de toda la ciudad seguramente, pero esto no lo tiene que pagar alguien. ¿Pero incrementarlo en ASACO? No, en realidad no. Ni mucho menos. Nosotros, yo creo que la parte del material no sé si llega a 5 euros al mes o una... Quiero decir, si lo sumabas todo eran 90 euros al año. Correcto. Es algo que hay que tener en cuenta que al final decimos si 5 euros al mes representan algo, que decir, es que nos lo gastamos en cualquier cosa. O sea, sí. Y en este caso... caso... Lo podemos decir aquí, porque nosotros en el cole siempre... Porque venían padres, ¿no? Que a lo mejor decían, es que este se apunta a la falla, o se lo gasta en el bar, o se lo gasta tal. Digo, mira, nosotros desde aquí no vamos a juzgar en qué se gasta el dinero de la gente. No. Nosotros solo podemos decir que esto tiene un coste X, que si queremos que nuestros hijos tengan estas bondades o estas tal, pues es lo que vale y ya está. Por eso siempre hablamos ya no de dinero, sino de compromiso. Porque quien tiene el compromiso se busca la manera de intentar llegar a esto y en cambio el que no cree en el proyecto le busca cualquier pega. Entonces, evidentemente, si estamos hablando de un precio por mes que es
aceptable y normal y lógico, el que tiene ese compromiso lo va a intentar y lo va a hacer, lo va a conseguir. En cambio, aunque sea muy poquito lo que pidas, pero yo no creo en lo que me estás diciendo, es que le voy a buscar pegas. Y eso es lo que pasa muchas veces en los centros educativos. Sí, y al final hablamos, pues eso, de qué te va a aportar de valor, porque si veo que me está aportando valor, Ya. lo pagaré a gusto, Ya. y si no, pues no lo pagaré a gusto. Ya, pero tú puedes aportar mucho valor y yo pensar que no me lo estás aportando. O sea, depende Que de luego cada esto uno. pasa mucho, ¿eh? Porque me acuerdo en aquel momento, pero y las bondades, ¿no? ¿Qué bondades hemos visto en esto? Pues bueno, al final la adquisición de una serie de destrezas de competencia digital y de otras que van asociadas ya no tanto al dispositivo, sino a las metodologías que te ha permitido el dispositivo instaurar de forma muy fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son las que hemos ido viendo que se han ido potenciando. Por ejemplo, temas como la expresión oral, ¿no? Cuando tú antes querías hacer una expresión oral, era muy complejo. se plantaba un alumno delante de la clase o delante del profesor y tenías que ese tiempo. Y al final ves aplicaciones como en su momento el Grid, Flipgrid, que ahora es Grid, o ves iMovie o ves tal, que de repente empiezan a hacer unas expresiones orales brutales y tienes la rúbrica integrada y le puedes dar feedback y le puedes dar... O sea, sí que es verdad que en cuanto a la adquisición de ciertas destrezas sobre todo a la demostración de ciertas destrezas te está facilitando mucho. La competencia digital, evidentemente, obvia decirlo, aunque tiene que ir acompañado de un currículum de competencia digital, porque es verdad que son nativos digitales, miau. O sea, ellos saben consumir contenido muy bien, eso no se lo quita a nadie. Pero cuando les pedíamos que fueran ellos los que generaran el contenido, que lo usaran de manera responsable, que filtraran la información, todas estas cosas que se supone que tal, claro, veíamos que no. Claro, eso es un apunte súper interesante, porque dices, es que ellos no les hace falta tal porque ya son nativos digitales, pero realmente lo que has dicho, solo les sirve para consumir, porque a la hora de buscar no tenían ningún tipo de filtro, no sabían buscar en diferentes páginas web y ver cuál era la óptima y cuál no, y eso o se trabaja o se pierde, y entonces cuando salen a la calle no lo tienen. Y por otro lado, decir, siempre está el comentario de esa dependencia tecnológica que tendrán estos niños porque están muchas horas, tal, y yo creo que eso ya, ese discurso creo que el tema estaría cerrado, porque creo que en esas edades pocos son los niños que no tienen y mayores que no tienen esa dependencia tecnológica, usen o no el dispositivo en las aulas. Quiero decir, no va asociado a más uso del dispositivo dentro del cole, más necesidad fuera de él. Creo que no tiene nada que ver. Realmente, de hecho, nosotros los intentamos educar para el uso del dispositivo para cosas que tengan sentido y no como un mero es que consumidor. los tienes que educar en eso, porque mira, el primer grupo que tiene mi hija, el primer grupo social que tiene mi hija, que de hecho esto lo instalamos nosotros y sigue vigente. ¿Cuántos años llevamos que no estamos ya en cuarto? ¿Unos 5? ¿6? Sí, porque después sexto, y tal... y al final ese currículum de competencia digital, pues por ejemplo, con NetVoice, que es la aplicación que tienen de comunicación con las familias y en la que permite hacer grupos, el tutor hace un grupo con los alumnos y les enseña a comportarse en un grupo. Ya. Es decir, esto es algo, está en el currículum, no, yo no lo he visto en el currículum. ¿Pensamos que es necesario para fomentar esa competencia digital, esa responsabilidad? Pues yo creo que sí. ¿Dónde mejor que aprendan a utilizar un grupo que con sus amigos y su profesor? ¿Cuántas veces has puesto stop en tu grupo de Voice? Era insufrible, de verdad. Por favor, cuando yo ponga stop ya no se pueden enviar más mensajes. Stop, ok. Buah, y no, al final ya. Era muy desesperante, tío. Pero muy bonito a la vez, porque estás educándoles en el buen uso de un grupo. Sí, pero y lo que costaba de hacer de entender, Hostis, tío. Y a partir de cierta hora ya no es momento de tal. Y si vais a poner un comentario y es de broma, acompáñalo de un emoticono, porque si no la gente lo puede malinterpretar. Y cuando interpretes que es por mal, piensa que a lo mejor él no lo ha dicho, pregúntalo primero. Quiero decir, hay una serie de cosas que nosotros estamos convencidísimos de que eso se tiene que enseñar en el colegio, tío, porque si no, ¿dónde se lo enseñas? No, hay personas que dicen, o sea, que piensan cuando dicen es que son nativos digitales que eso ya lo llevan incorporado. Mentira, ¿no? Ni mucho menos, al revés. Es que no saben. Ahora estoy viviendo con mi hija, que tiene el iPad y tal, y está, ay, a ver qué han dicho, y digo, mira, va a pasar esto, ¿vale? Van a preguntar los deberes, y va a haber uno que siempre diga que eso sí o que eso no. Que ya lo hemos dicho en clase. O y cuando alguien pregunte, el otro dirá que tenéis que haber estado atento en clase, que eso ya lo han dicho. Y cuando esto tal, digo, y yo, o sea, al final
me doy cuenta, pues eso, que como tú lo has vivido tantas veces, dices, le puedes ir anticipando lo que va a pasar y le vas explicando. Y digo, mira, esta no es forma de... Pero pienso que debe de ser así. Pero bueno, aparte de eso, pues eso, al final en el Voice también tienen las rúbricas. O sea, ¿En él? En el Voice, Sí. las rúbricas, o sea, los instrumentos de evaluación les llegan a ellos. Julia, tengo un 9, vale, perfecto. O tengo un 6 o tengo lo que sea. Pero has mirado dónde has fallado. Tengo un 6 castigada, ¿no? Sí. Sí. No, sí. Yo como José Elías. Si saca un 6 me enfado. O sea, si saca más de un 6, si saca ¿no? más de un 6 me enfado. Ese tiempo tendrías que haberlo dedicado a otra cosa. En este caso no, porque el proyecto educativo tiene esas otras cosas. Sí, es verdad. Es así. Es así. Pero bueno, pensamos que las bondades que un proyecto acompañado de esa tecnología te ofrece, pues es que es bestial, tío. Pero bueno, entonces hemos dicho que ¿nos queda algún fleco por cerrar? No, hablaremos de los dispositivo en el aula, sí. El dispositivo en el aula y esos riesgos que van asociados a la búsqueda, todo en otro podcast si quieres, pero esto sería un poco el proceso de implantación y el por qué nosotros creemos que sí, y sobre todo no el por qué, sino el cómo creemos que tiene que ser. Creemos, no tenemos la varita mágica, pero nuestra experiencia dice que ese proceso debe de ir de esta manera. Y la experiencia de haber visitado a otros compañeros y luego tener mucho contacto también con lo de profesores distinguidos por Apple y conocer a gente que lo ha implementado en sus coles. Y lo bonito que es ver cómo en coles privadísimos se está implementando, en coles públicos, en coles concertados, y todos son los que hemos visto, porque van acompañados de la metodología, casos de éxito, pues nos dice que no es cuestión de clase social, ni de dinero, ni de nada de esto, sino que tiene que ir acompañado de lo que hemos ido diciendo, de los ingredientes. Al final tienes que tener un equipo directivo que esté determinado, que tenga la determinación para poder hacerlo, que sea líder, que lo sepa guiar y sobre todo contar con el apoyo del profesorado primero y de las familias después, porque al final si no lo tienes creo que va a ser, que es muy complicado. Frustrante, de hecho. Hay equipos directivos o profes que sí, que lo llevarían a cabo y se acaban frustrando porque no funciona, pero porque faltan ingredientes. Sí, y que al final también es verdad que dependemos mucho de las personas. Claro, ¿vale? Porque sí que hemos visto también centros donde había gente que empujaba mucho el proyecto y de repente, por lo que sea, ya no están y el proyecto se va desmoronando, que no es nuestro caso. No. Pero bueno. Ni mucho menos. Así que, bueno, ¿tecnología sí o tecnología no? Yo te he dicho que sí desde el principio. Siempre. Bueno, pues nada, hemos intentado tocar todos los palos o tocar todas las partes que tienen que estar implicadas en el proceso de implantación de un dispositivo. Seguramente se han quedado muchas cosas en el aire. Haremos uno específico sobre qué herramientas tecnológicas tenemos y cómo funcionan para poder gestionar los iPads y los dispositivos y tal, si queréis. Interesante. ¿No te gusta, no? Sí, pero es más guapo el del aula. Nicho, ¿no? Es más bonito el del aula. Pero ¿es más bonito el de él? De la tecnología en el aula. ¿Qué hacer con los Pero bueno, peques. está guay porque al final la información que hay por ahí es poca. Sí. Y cuando encontrabas a una persona que lo sabía implantar y que tenía las claves de qué MDM y por qué y todo el rollo, eso a los equipos directivos y a los TIC y tal nos abría el cielo. Yo me acuerdo, al final tejes una red, ¿no? Yo me hablaba mucho con el de Ausias March, que era un cole privado de Picasso, me hablaba mucho con el SEC Levante, que estaba Rodrigo, me hablaba mucho con David Reigns, Pérez, me hablaba con los de San Roque, con José Ramón, me hablaba... al final vas tejiendo esa red que te permite, pues a golpe con Manel Ribes, que estaba allí, que te dice, oye, que no me funciona esto, tío, ¿cómo lo hago? Pues mira, no lo conectes por Wi-Fi o en esta banda porque falla siempre, conéctalo por Ethernet o haz... Los palos que nos hemos llevado son... Me acuerdo, como anécdota al final, el primer año, después de todo el proceso que dices, esto va rodado, tío, esto nos ha salido mejor imposible, tal, no sé qué, y un día empiezan a fallar todos los iPads. Todos los iPads del colegio empiezan que si nos instalaban los perfiles, que si saltaba no sé qué, tal, y yo en ese momento digo, y yo, me acuerdo que en ese momento estábamos Chimo y yo más en la parte tecnológica y tal, y volviéndonos locos y diciendo, tío, esto se nos cae, Dios, es que aquí nos manda a nosotros, no había manera de meter los perfiles, tal.
Y había una aplicación que se llamaba Arloon en aquel momento, que eran unas aplicaciones que estaban bestiales, que era en este caso Arloon Plans, pues bueno, muy gráficamente, que es, bueno, otro podcast de aplicaciones guapas podríamos hacer. Claro, la tecnología en el aula con todo esto, sí, sí. Bueno, la cuestión es que plantabas un jardín virtual y tenían que ir creciendo las plantas. Entonces, pues plantabas, cada día tenías que entrar a regar la planta, tenías que ponerle abono, se veía todo el proceso de la fotosíntesis de forma súper gráfica, súper guay y tal. ¿Qué pasó? Que, claro, tú cuando plantaba, había gente que tenía jardines y, hostia, este tiene un jardín mejor que el mío y este árbol no sé qué, y claro, y los tíos listos que dices, ¿qué hago? ¿Lo castigo o le doy un premio? Se dieron cuenta de que, como tenía que pasar tiempo, si ellos plantaban una semilla y se iban al iPad y cambiaban la fecha para una semana después, crecía más rápido. Crecía su jardín. Y claro, empezaron a hacerlo y el iPad resulta que si desconfiguras la hora de la zona horaria y todo el rollo, se fastidiaba, tío. No iban los perfiles y tal. Hasta que lo descubrimos, tío, y ya con el cabreo y dices, tío, ¿les doy un premio o qué les digo? Y esto supongo que no habrá llegado hasta aquí si es hater de la tecnología, pero esto no lleva que también haya un huerto que no sea virtual. Quiero decir que hay gente como que, el huerto deberían de practicarlo también. Evidentemente también hay un huerto, un pequeño, porque no tenemos tanto espacio, pero su espacio en cuarto de primaria lo tenían para plantar. Pero lo puso Alma Ese lo puso Alma después. Pero quiero decir que una cosa no sustituye a la otra, ni mucho menos. No, pero sí que es verdad pues, que a modo lúdico, aprendizaje basado en el juego, pues te permite que cada uno de ellos tenga su propia experiencia, ¿sabes? Porque al final es verdad que tú plantas, haces el huerto y participan 4 y, quiero decir, todo tiene sus pros y sus contras, pero evidentemente donde esté el tocar, pues siempre va a ser más enriquecedor. Súper. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí, como siempre. Likes, muchos likes, como siempre. Sí. Muchos, compartirlo con todo el mundo, comentarios. Darle cariño a este vídeo. Saco. Y cualquier tema que hayamos pasado por encima y que queráis saber más, pues ya lo sabéis, nos lo dejáis en comentarios y podemos hacer un especial de eso. Y críticas también, pueden haber. No, críticas a David solo, que la gestiona mejor. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo y hasta pronto. Chao.